Buenas tardes, mi nombre es Diego Estupiñán. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de los impuestos nacionales. Vamos a empezar con el primer tema de la retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo mediante el cual el Estado pretende recaudar gradualmente ciertos impuestos en lo posible dentro del mismo ejercicio en que se causa. Hay muchos contribuyentes, ya sean personas naturales, personas jurídicas, que necesitan declarar este impuesto. Este impuesto tiene periodicidad mensual y es un anticipo al impuesto de renta, el cual se descuenta en el impuesto de renta, que este impuesto es anual, del cual hablaremos más adelante. El agente de retención se refiere a aquella persona natural o jurídica autorizada por la ley para efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Si el agente retenedor no retiene en la fuente cuando debe hacerlo y posteriormente no declara esta retención, la DIAN impone ciertas sanciones, pues las cuales pueden perjudicar económicamente a la empresa o al contribuyente en este caso. El sujeto pasivo corresponde al beneficiario del pago abono en cuenta, quien es la persona que se le practica la retención en la fuente, porque sobre ella recae este impuesto. El hecho generador se realiza y que se encuentra sometida a la respectiva retención. La base gravable es el monto o sujeto a retención. La tarifa es el porcentaje aplicable a la base gravable definida por la ley, con el cual se determinará la retención en la fuente. El pago abono en cuenta hace referencia al concepto que establece la fecha en la que debe contabilizarse la retención en la fuente. En este caso tenemos los bienes y servicios, que los cuales se les puede hacer la retención en la fuente dependiendo las obligaciones tributarias que cada contribuyente tiene en el RUT. Si es un contribuyente autorretenedor, claramente no le podemos hacer la retención. Si es un contribuyente bajo el régimen simple de tributación, tampoco le podemos hacer retención en la fuente. Tenemos los conceptos de retención en la fuente, que son los ingresos laborales, dividendos y participaciones, rendimientos financieros, los honorarios, las comisiones, los servicios, los ingresos por arrendamiento, los ingresos por enajenación de activos, loterías, rifas, apuestas y similares, otros ingresos tributarios y los pagos al exterior. Estos pagos al exterior tienen una tarifa especial, que una de ellas es el 20% de retención en la fuente. Se establece una retención en la fuente sobre los pagos abono en cuenta que efectúan las personas jurídicas y sociedades de hecho por concepto de rendimientos financieros, tales como intereses, descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y en general lo correspondiente a rendimientos de capital. El gobierno como tal determina los porcentajes de retención en la fuente, pero estos nunca sobrepasan el 15%. Los que sobrepasan el 15% son, como les acababa de mencionar, los pagos al exterior. Aquí tenemos la tabla de retención en la fuente más, digamos que las tarifas más utilizadas para el año gravable 2024. Tenemos las compras generales, ya sean de las personas declarantes y no declarantes, los contribuyentes declarantes y no declarantes, los cuales tenemos base mínima en VT o base mínima en pesos colombianos. Y en la parte derecha tenemos el porcentaje a aplicar, que sería el cual se aplica al gasto o a la compra que vamos a utilizar. Tenemos el calendario tributario. Aquí nos muestra las fechas, los periodos a los cuales tenemos que pagar la declaración de retención en la fuente. Se presenta por el último dígito del NIT y aquí aparece la fecha en la cual tenemos plazo para declarar y pagar el impuesto. Aquí como tal tenemos un ejemplo del formulario de la retención en la fuente. En el formulario 350
en el cual se dividen ciertos conceptos para el pago de este impuesto, ya sea los ingresos de autorretención en este caso. Tenemos honorarios, tenemos servicios, tenemos arrendamiento por bienes inmuebles en este caso, y tenemos contratos de construcción y urbanización, que es la tarifa del 2%. Seguimos con el impuesto al valor agregado IVA, que este impuesto se le suma al valor bruto de un bien o servicio. Cuando hablamos del valor bruto nos referimos al precio que el productor le ha puesto a aquello que ofrece. Dicho precio debe cubrir los costos de producción y generarle alguna ganancia que permita sostener su negocio. Claramente, el IVA, como sus siglas lo dicen, es el impuesto al valor agregado. Este impuesto, el hecho generador es la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos. Tenemos también el tema de la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior no excluidos expresamente. Tenemos la importación de bienes corporales no excluidos expresamente. La base gravable del IVA será el valor de la operación, sea que se realice de contado a crédito, incluidos entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria o morataria. Las tarifas del impuesto al valor agregado: tenemos la tarifa general del 19%, tenemos una tarifa diferencial del 5%, tenemos una especial del 0%, que son los bienes gravados exentos, y tenemos los excluidos de IVA. La periodicidad para pagar este impuesto: tenemos la periodicidad bimestral para los contribuyentes cuyos ingresos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior fueron iguales o superiores a 92.000 UIT. Para la periodicidad cuatrimestral es lo contrario, porque es para aquellos contribuyentes cuyos ingresos a 31 de diciembre del año anterior fueron inferiores a 92.000 UIT. La periodicidad anual para los contribuyentes que optaron por tributar bajo el régimen de tributación simple. Tenemos el sujeto activo del IVA: es el impuesto a las ventas del sujeto activo en el Estado, representado por la DIAN. El Estado es el que pone el IVA y quien tiene la facultad para recaudarlos. Tenemos el sujeto pasivo del IVA. El sujeto pasivo del IVA es la persona natural o jurídica con quien recae el IVA. Es quien tiene la obligación de pagarlo. En este caso, los contribuyentes que están obligados a declarar IVA son los contribuyentes que tienen que presentar el formulario 300 y tienen que presentarlo ante el sujeto activo, que en este caso es la DIAN y el gobierno quien administra esos tributos. Aquí tenemos igualmente el calendario tributario, ya sea para el IVA bimestral y el IVA cuatrimestral. Igualmente es con el último dígito del NIT del contribuyente. Aquí tenemos el formulario 300 y tenemos como un ejercicio de los ingresos, de los gastos que están grabados con IVA. Tenemos el IVA generado y aquí tenemos el IVA descontable, y con ello ya nos da el impuesto por pagar ante la DIAN. Seguimos con el impuesto nacional a la gasolina y el ACPM. Son responsables de este impuesto los productores e importadores de la gasolina y el ACPM. El hecho generador de este impuesto se genera en la venta, el retiro y la importación para consumo propio, y la importación para la venta de gasolina y ACPM, además de la importación temporal para perfeccionamiento activo, la elaboración, reparación o fabricación de algún bien, por lo general maquinaria, con la mercancía importada. Tenemos los sujetos pasivos, que los sujetos pasivos son quienes adquieren la gasolina o el ACPM del productor o del importador. También son sujetos
pasivos cuando realizan retiros de gasolinas y ACPM para su consumo propio. Es importante tener en cuenta que el impuesto a la gasolina es de carácter monofásico. O sea, este impuesto se causa una sola vez y dicha causación se puede dar en los siguientes eventos: en las ventas efectuadas por los productores, en las importaciones, en la fecha en que se nacionalice la gasolina o el ACPM, en los retiros que realicen los productores para consumo propio, en la fecha de retiro. La base gravable de este impuesto es de 1.643 pesos por galón. Y la gasolina motor corriente y el ACPM, estamos hablando de una tarifa de 1.136.62 pesos por galón. Los combustibles utilizados en las actividades de pesca y cabotaje en las costas colombianas, estos ya tienen un impuesto de 529 pesos por galón. Seguimos con el impuesto nacional al consumo. El impuesto nacional al consumo es un impuesto de carácter monofásico igual al impuesto anterior, el cual debe ser pagado por el usuario final de este servicio o el consumidor final del producto. La periodicidad de este impuesto es de forma bimestral y se declara en el formulario 310. El hecho generador de este impuesto es la prestación de los servicios de telefonía móvil, internet, navegación móvil y servicios de datos. Tenemos también las ventas de algunos bienes corporales, muebles de producción doméstica o importados, entre otros tenemos también. El hecho generador del impuesto nacional al consumo tiene como hecho generador la prestación del servicio, la venta del consumidor final o la importación por parte de los siguientes servicios y bienes: la prestación de servicio de telefonía móvil, internet y servicios de datos, ventas de bienes corporales muebles. Tenemos la causación del impuesto nacional al consumo, que es el desaduanamiento del bien importado por el consumidor final, en la entrega del material del bien, en la prestación del servicio o la expedición de cuenta de cobro, tiquete o registrador. Responsables del impuesto nacional al consumo tenemos el prestador del servicio de telefonía móvil, el prestador de servicio de expendio de comidas y bebidas, el importador como usuario final, el vendedor de bienes sujetos a este impuesto, el intermediario profesional en la venta de vehículos usados. Manejamos 3 tarifas en este impuesto nacional al consumo, que es del 16%, el 8% y el 4%, los cuales están divididos en diferentes actividades económicas. El periodo gravable de este impuesto es bimestral y aquí tenemos los periodos, que son 6 al año. Y bueno, este sería el impuesto nacional al consumo, que se declara en el formulario 310. Tenemos aquí este ejemplo en donde tenemos que esta empresa llamada Médica Pilar tiene ventas de bienes gravadas al 8%. Esto quiere decir que la base de impuesto es 50 millones de pesos más 20 millones de servicios gravados, lo cual me daría un impuesto a pagar de 5.600.000 pesos. Seguimos con el impuesto al consumo de bolsas plásticas. El gobierno, en un intento de desestimular el uso de bolsas plásticas, creó este impuesto de consumo de bolsas plásticas que debe pagar el consumidor final. Así, cuando se compra algún producto en un almacén o un supermercado y solicitamos que sea empacado en una bolsa plástica, debemos pagar el impuesto por esa bolsa. El impuesto no aplica sobre bolsas que no sean plástico, pues se trata de incentivar el uso de empaques reutilizables y económicos. Todo esto pues para mitigar el impacto del ambiente, del medio ambiente, para que el medio ambiente pues se sostenga de una manera pues acorde y pues no tengamos
contaminación, ¿no? La base gravable de este impuesto es el peso en gramos del envase plástico de un solo uso. La tarifa es del 0,0005 VT por cada gramo del envase o el empaque. La periodicidad de este impuesto se declara junto al impuesto al consumo como tal, que tiene un periodo bimestral. El impuesto se declara en el formulario 310, que tiene una sección especial para el impuesto de consumo de bolsas plásticas. El sujeto pasivo del impuesto señala en la norma que el sujeto pasivo es quien solicite la bolsa plástica para llevar lo que haya comprado en un establecimiento de comercio. Seguimos con el impuesto al gravamen a los movimientos financieros, que es un impuesto de orden nacional que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema financiero. A este impuesto se le conoce normalmente como el 4 por mil, y este impuesto entró en vigor a partir del año 2001 y está a cargo de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, o sea, la DIAN. La causación del gravamen en un movimiento financiero se realiza inmediatamente en el momento en que se efectúan las transacciones. La base gravable está integrada por el valor total de la transacción, es decir, sobre el monto que se aplica la tasa vigente del impuesto. El hecho generador es la realización de transacciones financieras. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir que, digamos, cuando una persona natural tiene varias cuentas de ahorros activas en diferentes bancos, digámoslo así, esta persona puede solicitar solamente a un banco o a una cuenta, en este caso, que la cuenta quede exenta del 4 por mil, pero esta cuenta queda exenta del 4 por mil si no sobrepasa ciertas UETs mensuales, que son aproximadamente 16 millones de pesos mensuales. Si los movimientos se mueven más de este monto, entonces ya el banco nos empieza a cobrar este 4 por mil. En este caso tenemos que sí, efectivamente son 350 VT mensuales. El sujeto pasivo son los propietarios de las cuentas corrientes y ahorros. Esta declaración tiene una periodicidad de carácter semanal y pues está a cargo de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. Se declara en el formulario 410 y pues aquí pueden ver el ejemplo. Seguimos con el impuesto nacional al consumo del cannabis, que este impuesto nacional al consumo aplica a las ventas, transferencias a título gratuito, oneroso y o retiros de inventarios de productos transformados a partir de cannabis psicoactivo o no psicoactivo. Los responsables del impuesto nacional al cannabis estará al cargo del comprador o productor de cannabis psicoactivo o no, que lo somete a un proceso de transformación. La base gravable de este impuesto es el valor total del producto final. La tarifa, estamos hablando de que están grabados a una tarifa del 16%. Este impuesto constituye para el responsable un costo deducible del impuesto de la renta como un mayor valor del bien. Este impuesto no genera impuestos descontables del IVA. Este impuesto deberá discriminarse en una factura de venta o documento equivalente. Esto quiere decir que cuando cualquier proveedor que me facture cualquier producto que esté hecho a bases de cannabis, este impuesto se debe reflejado en la factura electrónica. Este impuesto se declara en el formulario 310. Seguimos con el impuesto de las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. Se trata de los impuestos saludables con los que se pretende proteger la salud, proveer los hábitos saludables y desincentivar el consumo de alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar y sodio. Este es uno de los impuestos más nuevos que ha implementado el gobierno para que nosotros como ciudadanos pues incentivemos al no consumo de estos alimentos, debido a que estos alimentos puede que nos afecten a la salud y pues por consiguiente hayan muchos costos adicionales en temas de salud del gobierno.
El sujeto pasivo es el consumidor final. Las tarifas del impuesto, se dijo que para el año 2023 se tiene una tarifa del 10% del impuesto. Para el año 2024 aumenta esa tarifa al 15% y para el año 2025 se va a mantener una tarifa del 20%. Esta tarifa del 20% es la que va a quedar fija. El sujeto activo en el impuesto de las ventas, el sujeto activo es el Estado, representado por este caso la DIAN. La base gravable se denomina en función del contenido en gramos por cada 100 mililitros de bebida equivalente. Los formularios de declaración del impuesto es el formulario 330, declaración productos plásticos en un solo uso para empacar, y el formulario 335, que es la declaración de bebidas ultraprocesadas. Llegamos al impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es una contribución que recae sobre la acumulación de riqueza tanto de personas naturales y sucesiones líquidas, así como también de sociedades extranjeras no declarantes del impuesto de renta en el país. Los responsables del impuesto al patrimonio son las personas naturales y extranjeras con un patrimonio superior a las 72.000 VT. Estas 72.000 VT representadas multiplicadas a la VT del año gravable 2024, estaríamos hablando que las personas que tengan un patrimonio mayor a 3.388.680.000 pesos tendrán que declarar este impuesto al patrimonio. La base gravable es el valor del patrimonio bruto poseído al 1 de enero de cada año, menos las deudas vigentes soportadas. Tenemos aquí las tarifas del impuesto al patrimonio, en las cuales vemos que desde 0 hasta 72.000 VTs la tarifa es 0%, de 72.000 a 122.000 la tarifa es del 0,5%, de 122.000 a 239.000 la tarifa es del 1% y de 239.000 en adelante es del 1.5%. El otro punto de la página, seguimos con el impuesto del timbre nacional. El impuesto de timbre nacional es un impuesto que aplica sobre los documentos públicos o privados de los que se crean, modifican o extinguen obligaciones y que por lo general implican el traslado de riqueza de un sujeto a otro por medio de títulos, valores o contratos. El sujeto pasivo del impuesto del timbre. El sujeto pasivo es el contribuyente que intervenga como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores de los documentos. En el impuesto de timbre, el responsable del agente de retención que tiene la obligación de retener el impuesto de timbre. El hecho generador de este impuesto es el otorgamiento de documentos sometidos a este impuesto o que causan el impuesto de timbre nacional. Tenemos las tarifas del impuesto de timbre que es parecidas al del anterior impuesto. Me refiero con el tema de las VTs. Debido a que desde 0 hasta 20.000 VTs el impuesto es del 0%, o sea, la tarifa es del 0%. Mayor a 20.000 hasta 50.000 VTs es del 1.5% y de 50.000 en adelante la tarifa es del 3%. Seguimos con el impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple. Este es un régimen simple de tributación que fue creado con el objetivo de brindar ventajas y garantías tributarias para los contribuyentes con emprendimientos pequeños. Estos emprendimientos pequeños son, por ejemplo, las barberías, los mini mercados, las peluquerías, los contribuyentes pequeños que se quieran acoger a este régimen para tener beneficios tributarios. El hecho generador del impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio. Su base gravable se compone por la totalidad de los ingresos brutos percibidos durante el periodo gravable, exceptuando las ganancias ocasionales y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Estos formularios, tenemos dos formularios de declaración. Uno es el 2593, que este formulario es el cual donde se presentan los anticipos bimestrales,
Y ya tenemos el formulario 260 donde se presenta la declaración anual consolidada. ¿Quiénes se pueden acoger al régimen simple? Tenemos que son las personas naturales que desarrollen empresa, incluyendo profesionales liberales o personas jurídicas de naturaleza societaria. Tenemos que en el año grabable anterior hubieran obtenido ingresos brutos inferiores a 100.000 VT. En el caso de las empresas o personas jurídicas nuevas, la inscripción en el impuesto bajo el régimen simple de tributación, esta está condicionada a que los ingresos del año no superen los límites. Las particularidades del cálculo de este valor se encuentran en el artículo 905 del Estatuto Tributario. Tenemos las tarifas del régimen simple de tributación, en el cual vemos que de 0 a 6.000 VT la tarifa es del 1.2%, de 6.000 a 15.000 la tarifa es del 2.8%, de 15.000 a 30.000 la tarifa es del 4.4% y de 30.000 a 100.000 la tarifa es del 5.6%. Y seguimos con el impuesto de renta y complementarios. Este impuesto es de los más grandes y de los más importantes para la DIAN y para el gobierno. Es un impuesto sobre la renta en el cual un solo gravamen integrado por los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de remesas. El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga el contribuyente sobre el año que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no haya sido expresamente exceptuados. Tenemos que los formularios de la declaración de renta es el formulario 210, el cual está diseñado para las personas naturales, y el formulario 110 para las personas jurídicas. La base gravable del impuesto de renta. Esta base gravable se denomina bajo un sistema de depuración, el cual consiste en que a los ingresos totales del periodo se le restan los costos y deducciones totales del periodo, llegando a una renta líquida. A esta renta líquida se le aplica la respectiva tarifa correspondiente. El sujeto activo en el impuesto de las ventas, el sujeto activo es el Estado, representado en este caso por la DIAN. El sujeto pasivo son las personas naturales o jurídicas que reciban ingresos en el año inmediatamente anterior. Tenemos aquí las tarifas del impuesto de renta para las personas naturales. Tenemos tarifas que van desde el 19% hasta el 39%. Las personas jurídicas tenemos la tarifa general, que es la del 35% sobre la renta líquida gravable. Y tenemos las tarifas diferenciales, que son para los servicios hoteleros, parques temáticos y ecoturismo y agroturismo, que es una tarifa del 15%. Adicionalmente tenemos un 15% para las empresas editoriales. Se establece esta tarifa de renta que aplican las empresas editoriales en Colombia, constituidas como personas jurídicas cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros. Y posteriormente tenemos la tarifa del 9% para las empresas industriales y comerciales del Estado y las dedicadas a explotar nuevos hoteles de municipios pequeños y medianos. Aquí tenemos un mapa en el cual nos muestra la depuración del impuesto de renta y complementarios, en el cual tenemos los ingresos y se nos restan los costos y gastos que serían las deducciones. Esto nos da como resultado la renta líquida. A esta renta líquida le aplicamos su tarifa correspondiente y posteriormente hacemos las respectivas deducciones o los descuentos tributarios que nos permite según el estatuto tributario. Quienes deben declarar renta en el año 2024 como persona natural, tenemos que son las personas que tengan un patrimonio bruto del último día del año gravable 2023 superior a 190.854.000 pesos. También tenemos que deben declarar renta a las personas naturales con ingresos brutos en el año 2023 superiores a 59.377.000. Y tenemos que las personas naturales que hayan realizado consumos a través de tarjeta de crédito mayores a 59.377.000 pesos.
Tenemos el calendario tributario para declarar y pagar el impuesto de renta, ya sea para las personas jurídicas y para las personas naturales. Las personas jurídicas se dividen en grandes contribuyentes y los regímenes ordinarios. Igualmente, con el último dígito del NIT nos aparece la fecha de pago. Aquí tenemos el formulario de la declaración de renta, que es el formulario 110. En este caso se hizo un ejemplo como si fuera una persona jurídica, en el cual tenemos el tema del activo, el pasivo y el patrimonio, donde nos muestra el total del patrimonio líquido. Tenemos el tema de los ingresos, todos los ingresos percibidos en el año gravable. Tenemos los costos y deducciones, ya sean los gastos administrativos o gastos de administración, y claramente los gastos financieros. A estos ingresos se le restan los gastos y costos. Obtenemos la renta líquida, la cual le aplicamos en este caso una tarifa general del 35%, la cual me da un impuesto de 44.013.000 pesos, la cual le aplicamos el anticipo de renta del año gravable anterior de 4.676.000 pesos, lo cual me disminuye el valor a pagar. Adicionalmente le resté las autorretenciones practicadas en la retención en la fuente de todo el año y las retenciones practicadas de todo el año. Haciendo ese descuento me da total a pagar 6.260.000 pesos como impuesto de renta del año gravable, en este caso 2021, a la DIAN. Muchas gracias, este ha sido mi trabajo. Mi nombre es Diego David Estupiñán Rodríguez, de la materia de impuestos, y nada, muchísimas gracias por su atención.